Muy bien, estamos hablando de cómo tener una fe intrépida, una fe arrojada, osada. Y básicamente hemos tocado algunos temas, ya llevamos varios meses tocando este tema. Y hoy quiero compartir con ustedes específicamente algo que necesitamos crecer mucho en fe. Y es cuando estamos en la sala de espera de Dios. Es una de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana, aprender a esperar en Dios. Es muy difícil. Tan difícil es que hasta es difícil explicar qué es esperar en Dios. Es difícil explicar. Yo he escuchado a muchos teólogos, he visto muchos estudios y no nos ponemos de acuerdo qué es esperar en Dios. Cuesta a veces decirle a alguien, no, espere en Dios. En medio de un problema, en medio de una dificultad. Es más, pocas cosas hay en la vida que lo desesperan a uno más. ¿Cómo esperar? Esperar, a nadie le gusta esperar. O aquí hay alguien que le gusta esperar cuando va a ir, por colocar un ejemplo, voy a mencionar un banco cualquiera, cuando va a Bancolombia y se da cuenta que hay una cuadra afuera, una fila larguísima, y usted dice, ¡qué bendición! Me tocó de último. Eso no gusta, es decir, hacer filas, esperar, cuando uno va manejando y va con el tiempo precisito. Me pasa a mí a veces, Dios mío, ay Señor, y voy para Medellín y me encuentro con esos trancones que llamamos, o tacos que llamamos, con ese tráfico, y uno dice, Dios mío, esto no avanza, me hubiera ido en metro, ¿cierto? Me hubiera ido en metro. Entonces, eso desespera, hacer filas, y ni hablar, amados, cuando estamos en una espera, en una sala de espera de una clínica o de un hospital, ¿cierto? Ni hablar, esperar es muy, muy difícil. Pero realmente lo que quiero decirles hoy es que en la vida hay cosas que solo aprendemos en la vida espiritual, solo las vamos a aprender esperando, estando en la sala de espera del Señor. Si todo lo tuviéramos en la vida, ya, todo es ya, no maduraríamos y no creceríamos. Es más, cuando éramos niños aprendimos de nuestros padres cuando nos decían a veces sí, pero todavía no. ¿Cierto? Sí, pero todavía no. En otras palabras, sí, te lo voy a dar, pero todavía no. Y esperar, ay, amados, complicado. O cuando le pedíamos algo, ¿recuerdan los traídos? Sí, vamos, y de un diciembre a otro diciembre, eso se le hacía a uno eterno. Ahora, la incapacidad, escuche esto que le voy a decir porque estoy dando una introducción, la incapacidad para esperar, nuestra incapacidad para esperar es la causa de muchos de nuestros problemas en la actualidad. No supimos esperar el tiempo del Señor. Y esto se aplica en todas las áreas de la vida. Y no voy a tocar algunas porque de pronto algunos son muy sensibles y de pronto se enojan conmigo. Pero muchos de sus problemas es porque no supiste esperar en el Señor. Pero yo sí tengo al menos un ejemplo que ahí yo creo que nadie se va a molestar conmigo, al menos con este ejemplo que voy a dar. Muchos de los problemas que sufren familias en el día de hoy, sobre todo en la parte financiera, es porque no supieron esperar el tiempo del Señor. Y entonces, como no somos lo suficientemente maduros, todavía somos niños en algunas cosas. Entonces, como decía yo la semana pasada, hablando de otro tema, recuerda cuando mío, en esta situación lo quiero es ya. Y entonces no esperamos el tiempo de Dios y por eso a veces nos metemos en deudas y no esperamos la provisión del Señor. ¿Dice algo eso? ¿Dice algo? Algunos dirán, uy, esto para los del domingo les va a caer de perla. Los del domingo. Entonces, cuando somos inmaduros, todo lo queremos ya. Ya. Ese es el clásico comportamiento de los niños. Los niños no quieren esperar.
Los niños es, yo lo quiero ya, es ya. Y a veces ir con ellos al supermercado, ir con ellos a una tienda, complicado cuando están niños porque todo lo quieren ya, y que se lo compre ya, y uno tiene que irles enseñando que no todas las veces van a obtener las cosas ya, que tienen que saber esperar. Entonces adquirimos madurez espiritual, ya hablando espiritualmente, cuando podemos sentarnos en la sala de espera de Dios y no nos desesperamos. Ahí es donde uno ya empieza a madurar. Si todavía nos desesperamos, si todavía hacemos pataletas, si todavía cuestionamos la bondad de Dios para con nuestra vida, cuando las cosas no las obtenemos, nos falta madurez. Y tengo que decirle con amor de pastor que si esa es su situación, usted es una persona inmadura. Y se lo digo con amor de pastor, porque lo que quiero es que madure. Y lo que quiero es enseñarle hoy y la próxima semana, si el Señor nos permite, le voy a dar unas claves, unos principios para que usted madure en esta área de su vida. Porque a lo largo de la vida, hablo para los muchachos jóvenes que me están escuchando, a lo largo de la vida ustedes van a tener que esperar muchas cosas. Y van a tener que darse en un compás de espera y saber esperar el tiempo del Señor. Tiempo para casarse, tiempo para el negocio, tiempo para la empresa, tiempo para esto, tiempo para estudiar. Hay momentos en que nos va a tocar esperar. Y estar en la sala de espera de Dios no es fácil. Algunos de ustedes, de hecho, ahora mismo, están pasando por muchas dificultades. Algunos vienen esperando un milagro financiero hace rato. Algunos están esperando un buen empleo. Algunos están desempleados. Algunos de ustedes están esperando un milagro de sanidad para su vida. Algunos están esperando por un cónyuge, esperando que llegue esa princesa, ese príncipe. Algunos están esperando por una respuesta del Señor. Están esperando que Dios le dé una respuesta. Pero recuerde que Dios siempre responde a nuestras oraciones. No se le olvide eso. Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero a veces nos va a decir no. Y yo estoy esperando que siempre diga sí. Hace rato el Señor nos respondió, pero nos dijo que no. Otras veces el Señor nos responde y nos dice sí, pero todavía no. Y ese sí, pero todavía no, quiere decir que voy a confiar en el Señor y voy a confiar que en el tiempo de Él, que es perfecto, va a venir la respuesta, va a venir el milagro, va a venir la provisión, va a venir la respuesta de parte del Señor. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Ahora, quiero sí hacer aquí alguna salvedad y no lo voy a dejar de último, lo voy a hacer de una vez. Lo tenía como aplicación, lo voy a decir de una vez. Algunos en el día de hoy están muy contaminados, hablo de cristianos evangélicos. Y si usted viene de otra iglesia y no nació en esta iglesia, es probable que haya sido contaminado en algún momento con una de estas enseñanzas que le voy a mencionar. Algunos han sido contaminados con la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una teología donde ven a Dios como si Él fuera esclavo, empleado de nosotros, que lo único que tenemos que hacer es darle órdenes. Y yo necesito tal cosa y lo necesito ya. Y ahí tenemos toda esta teología barata, porque es una distorsión de la palabra, y ahí tenemos cantidad de creyentes que se distorsionaron, se desviaron, y ya no viven sino decretando. Y yo decreto prosperidad para mi vida ya, y yo decreto sanidad divina, y yo decreto. Los que decretan son los reyes, las autoridades. Dios es el único que decreta en la Biblia. Yo no decreto nada. Yo lo único que hago es pedirle conforme a su propósito y a su voluntad. Y como un hijo y como una hija de Dios, no lo veo a Él como un empleado que está listo para responder a todo lo que yo le pida, sino que Él es el soberano y Él es el rey, y Él sabe en qué momento me bendice y en qué momento me da la respuesta y en qué momento me da el milagro.
Y Él sabe si me va a librar de ese problema o me va a ayudar a atravesar el problema. No necesariamente me va a librar del problema. ¿Me estoy comunicando? ¿Recuerdan cuando hablé sobre Daniel? Y los amigos de Daniel. No los libró de entrar al horno. Entraron al horno, pero los libró. Pero entraron en el problema. En el foso de los leones, Daniel no lo libró de entrar al foso, pero le ayudó en el proceso y le libró de los leones, pero en el proceso. Entonces algunos en esta teología de la prosperidad, otros ven a Dios como si fuera la lámpara de Aladino. Los jovencitos de pronto no están muy familiarizados con esa historia, pero los de Shakira para atrás conocemos muy bien la historia de la lámpara de Aladino. Y esa lámpara de Aladino no es sino frotar la lámpara, y el genio que sale de la lámpara está obligado a concedernos nuestros caprichos, nuestros deseos. Tengo 3 deseos para dar. Y así vemos a veces a Dios, como si Él estuviera obligado a darnos todo lo que le pedimos. ¡No! Él es un papá que sabe qué es lo mejor para sus hijos. ¿Estamos? Bueno, haciendo esa claridad, déjeme invitarle a leer Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice el sabio Salomón, a quien se le atribuye este escrito de Eclesiastés: Dios hizo todo hermoso, ¿en qué? En su momento, en su momento. En su momento, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. No entendemos, iglesia, no entendemos todo lo que Dios hace. Si nosotros entendiéramos todo lo que Dios hace, seríamos Dios. Dios, ¿por qué permite que yo pase por una prueba económica? Dios, ¿por qué permite que yo pase por una prueba física de salud? Dios, ¿por qué permite que pase por este problema familiar tan grave por el que estoy atravesando? Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos por qué Dios permite que ocurran en nuestra vida. Pero lo que le quiero decir es que debemos de recordar que el tiempo de Dios siempre es un tiempo totalmente diferente al nuestro. El tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Nosotros todo lo queremos ya, pero hay momentos en que Dios dice: todavía no estás en capacidad de recibir esta bendición. Tienes que madurar un poquito más. Por eso les decía desde el comienzo de la predicación que saber esperar en Dios es clave para madurar. Y por eso yo le estoy desafiando en el día de hoy, en la noche de hoy, le estoy desafiando ¿a qué? A que tenga una fe intrépida, que pueda creer en medio del problema, que pueda creer en medio de la escasez, que pueda creer en medio de la tribulación, pero que sepa que Dios no se ha olvidado de ti, que te está acompañando en el proceso y que en su momento Él se va a glorificar. Amén. Dígale al que está al ladito ahí, dígale: el Señor sabe, Él sabe por lo que estás pasando. Dígale, Él sabe por lo que estás pasando. Por eso, en el día de hoy, les invito a que miremos. Mire la invitación que les voy a hacer hoy, para que sepan hacia dónde es que vamos. Yo le voy a invitar hoy a que miremos qué debemos de recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios. ¿Han visto que cuando uno está en esas salas de espera, siempre hay por ahí revistas para uno, entre comillas, matar el tiempo? El tiempo lo mata uno no mata el tiempo. Para matar el tiempo, como se dice, ¿cierto? Revistas. Entonces yo le voy a enseñar hoy en la primera parte qué debemos de recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios. Y la próxima semana le voy a enseñar qué hacer cuando estamos en la sala de espera. Es una sola predicación, pero amados, no me gusta que salgan tarde de la iglesia, la separé en 2 predicaciones, ¿vale? Entonces hoy, ¿qué debemos de qué? Recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios. Acompáñeme un momento que quiero hacer una oración más, por favor, una oración más. Incline su rostro, por favor. Yo sé que estás atravesando problemas, dificultades,
Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz en este tema, que lo necesitamos todos los que estamos acá. Padre, gracias por permitirme, Señor, venir hoy a compartir la palabra con tu iglesia. Señor, ahora te pido con todo mi corazón que esta semilla de tu palabra caiga en terreno abonado, que todos reciban la palabra con toda solicitud, que reciban la palabra con reverencia y, Señor, muy atentos y sensibles a la voz de tu Espíritu Santo a través de cada pasaje y texto bíblico que vamos a estar compartiendo en esta noche. Dios amado, gracias de antemano por la bendición que nos vas a regalar. Imparte esa sabiduría de lo alto, Señor. Danos inteligencia de lo alto y danos discernimiento para entender aún cosas espirituales que todavía no entendemos. Padre, en el nombre de Jesús te pido esto con acción de gracias. Amén y amén. En primer lugar, vamos a estar compartiendo. Cuando estamos en la sala de espera de Dios y todavía no ha llegado el milagro o la respuesta, ¿qué debo de recordar? En primer lugar, recuerda que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Ya hemos hablado de esto cuando vimos las leyes de la siembra y la cosecha, que estuvimos compartiendo por 2 semanas. Siempre hay un tiempo de espera entre plantar y cosechar. Eso está claro, hay un tiempo de espera. Yo no siembro una semilla de naranja hoy y mañana tengo ya un palo lleno de naranjas. No, hay que esperar un tiempo para que me dé naranjas. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 5. Ustedes pueden ampliar esta predicación en sus casas leyendo todavía mucho más el contexto, pero no tengo tiempo, así que déjenme solo leerles aquí unos cuantos versículos. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Oiga, hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Un tiempo para qué? Un tiempo para sembrar. ¿Y un tiempo para qué? Un tiempo para cosechar. Un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Y ahí, si usted se lee todo ese capítulo 3, habla de todos estos tiempos, pero dejemos solamente esta partecita. Entonces, se siembra en una temporada y se recoge en otra temporada. En otros países que tienen varias estaciones, podríamos decir, se siembra en una estación y se recoge en otra estación, ¿ok? En las últimas 2 semanas, algunos de ustedes sembraron unas semillas muy especiales aquí en la iglesia y fueron semillas de fe, porque hicieron unas promesas pro templo. Y esas promesas pro templo es para cada mes dar un aporte, además de los diezmos y las ofrendas, para poder embellecer nuestra iglesia, que la vamos a pintar. Ya cotizamos esta tarima, cotizamos la parte de la cabina. Inicialmente apenas tenemos por el momento un presupuesto, vamos a pedir siquiera otros 2 más para tener una referencia. Ya esta semana nos dieron una primera referencia y es que nos cobran 3 millones a todo costo, con madera diferente que no le entra broma, una tarima más bajita allá, una tarima larga, cambiar esta cabina de sonido para ponerla en esta parte de acá y nos cobran a todo costo 3 millones de pesos. Vamos a pedir más cotizaciones, a ver cómo nos va, pero ahí vamos. Necesitamos ese dinero urgente, necesitamos pintar la iglesia, necesitamos pintar el exterior, necesitamos cambiar ese techo de la parte de allá que está podrido y bueno, ahí vamos. Poco a poco, para eso también es el bazar. Entonces, algunos de ustedes sembraron esas semillas de fe al hacer sus promesas de pro templo, pero esas semillas que ustedes sembraron o van a sembrar, yo quiero que entienda que Dios promete bendición, pero esas bendiciones también van a llegar en su ¿qué? En su momento. ¿Cómo así? Yo hice una siembra, yo sembré una semilla pro templo y mire que todavía sigo con este problema. No lo hacemos con ese propósito. Lo hacemos con el propósito de bendecir la iglesia, pero Él también promete bendecirnos, pero por favor, Él tiene su tiempo para bendecirnos a cada uno de nosotros. Todo dará su fruto en su momento, Y mientras estoy en la sala de espera de Dios, ¿qué debo de hacer?
Lo primero que debo de hacer es empezar, cuando yo estoy esperando, debo de hacerlo en silencio. Y yo pienso que ahí es donde nosotros a veces fallamos demasiado. Fallamos porque de nuestros labios empiezan a salir cosas, porque nos desesperamos. Y decimos cosas que después nos arrepentimos. Debemos de saber esperar en silencio. Y mientras estoy en silencio para que mi mente no se llene de cosas negativas, mientras estoy esperando en silencio, espero con expectativa. Estoy expectante, es decir, esperando que algo bueno va a suceder. Eso es esperar con expectativa, pero buena, porque o si no voy a tener problemas en medio de esa espera. Debo de recordar que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Lo segundo que debo recordar mientras estoy en la sala de espera de Dios es que hay una batalla espiritual que no ves. Hay una batalla espiritual que no ves. Hay una batalla espiritual que no vemos, que se está librando en una espera espiritual que ni siquiera entendemos. Cuando el apóstol Pablo habla de este mundo espiritual que no entendemos, él lo dice de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice Pablo: nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra ¿quién? No es contra seres humanos. Cuando hablamos de que no es contra seres humanos, no es con el jefe, no es con el cónyuge, no es con el suegro, con la suegra, no es con el amigo, no es con el vecino, no es con personas. Nuestra lucha es ¿contra quién? Contra gobernantes, contra las autoridades, es decir, contra el alcalde del municipio, contra el jefe de policía. No. Nuestra lucha no es con ellos. Son autoridades no terrenales. Él ya lo dijo, no es humanas. Nuestra lucha es contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. La lucha espiritual es en un plano espiritual. Y en ese plano espiritual lo que le quiero decir, iglesia, es que cuando nosotros estamos orando, estamos clamando por un milagro, estamos clamando por una respuesta, siempre hay una batalla en la forma en que esa oración va a ser contestada. El diablo se opone, los demonios se oponen a muchas cosas en nuestra vida. Y eso es algo que a veces como iglesia muchos no quieren tocar este asunto, porque yo a veces los entiendo. Yo entiendo a veces a algunos predicadores que dicen, no hablemos del diablo en la iglesia, eso es darle mucho crédito, no hablemos sino de Dios. Sí, claro que sí, aquí no hablamos sino de Dios. Pero Pablo decía que no ignoramos sus maquinaciones, sus ardides, sus artimañas. Yo tengo que conocer al enemigo para poderlo enfrentar. Y si no hablo de estas cosas, por favor, ¿cómo nos vamos a preparar entonces en el mundo espiritual? Usted y yo tenemos una guerra espiritual que libramos todos los días. Todos los días hay fuerzas oscuras que van a intentar sacarnos de los caminos del Señor. Hay fuerzas oscuras que van a intentar desanimarnos, que van a intentar robarnos esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, cuando haces una oración, estás esperando por un milagro, yo quiero decirle a la luz de la Biblia que siempre va a haber una batalla, una lucha mientras esa respuesta llega. Y yo no lo voy a ampliar hoy, porque tengo una predicación preparada solo con este tema. Y es en el libro de Daniel. Voy a tomar la segunda parte del libro de Daniel, ahora en el segundo semestre, no para hacerlo cada 8 días, sino que lo vamos a hacer en las vigilias. Porque vamos a tocar unos temas ya muy pesados. Yo toqué la primera parte que era para todo el mundo, la vida de Daniel. Ahora vamos a ver las visiones de Daniel. Y vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de escatología, vamos a entrar en unos temas muy espinosos como mi apellido Espinosa. Entonces no lo voy a hacer porque me llega una persona nueva aquí un fin de semana, yo con esos temas, sale de aquí más perdido que embolatado.
Entonces van a ser invitados solamente la gente de la iglesia como ustedes para tocar ese tema, y ahí voy a tocar un tema de cómo los demonios se opusieron para que llegara una respuesta que le tocaba recibir Daniel, pero eso lo vamos a ver entonces después. Entonces, mientras estamos en la sala de espera de Dios, el diablo sabe qué hace a la luz de esta palabra. Si usted se lee esto, el contexto completo en su casita de Efesios, dice que nos vistamos de toda. Yo no leí todo el pasaje, léaselo en su casa completico, capítulo 6. Que nos vistamos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podamos, ¿qué? El escudo de la fe, para que podamos, ¿qué? Ya que estamos hablando de la fe, una fe intrépida, que nos pongamos el escudo de la fe para que podamos resistir los, ¿qué? Los dardos, esos dardos del maligno, esos dardos de fuego. Y se lo está diciendo a cristianos, no es inconversos, son cristianos que se tienen que poner la armadura. Son los cristianos los que son atacados, pero los inconversos ya son débiles. Pero los cristianos somos atacados. Entonces, mientras estamos en la sala de espera, ahí está el diablo lanzando los dardos. ¿Cuáles dardos? Tengo varios acá. El dardo de la duda, el dardo del desánimo, el dardo de la desilusión, el dardo de la demora, el dardo de la depresión. Y así la lista sería interminable. Hay una guerra espiritual que se está librando detrás de nuestras oraciones. Ahora, no se le olvide otra vez este principio. Una demora. Cuando estoy en la sala de espera de Dios, una demora no necesariamente significa una negativa. No necesariamente significa que Dios dijo que no. ¿Estamos? Lo he dicho desde el comienzo. Hay que aprender a esperar. Déjeme decirle con el mayor de los respetos, que no consulté para decir esto, con el mayor de los respetos, pero Martica Jaramillo varias veces nos ha compartido aquí el testimonio. Varias veces lo ha compartido. Y el testimonio que ella a veces ha compartido es que ella duró años y años y años orando por su esposito, orando por la conversión de Carlitos. Y ore, y ella cuenta jocosamente que ella cogía sus dos sillitas y nadie se le podía sentar en la silla de al lado, y estaba vacía. No, está la silla de mi esposo. Así decía ella, y brava. Cuando se le iba a sentar uno en esa silla, está la silla de mi esposo. Y ella creyó, y ella se apropió de eso, y supo esperar. Y hoy por hoy, ahí tiene a su esposito al lado de ella, y es un hombre de Dios que le alaba y glorifica al Señor. Saber esperar. ¿Cuántos años, Martica? 10 años. 10 años esperando la conversión de su esposito. Por favor, apropiese de lo que usted está escuchando en el día de hoy. Una demora no necesariamente significa un no de parte del Señor. El que haya pasado mucho tiempo desde que empezaste a orar por un milagro o por una respuesta, no significa que el Señor se olvidó de ti, y no significa necesariamente que la respuesta va a ser no. Créame que Dios tiene mucho sí, pero está esperando cómo es que yo voy a comportarme mientras estoy en la sala de espera de Dios. ¿Me estoy comunicando? Algunos los veo ahí como inquietos, pero no mal, sino que los veo ahí como, no sé, ¿muy fuerte la palabra hoy o qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Estamos bien? ¿Aguantan? Porque es que tengo más puntos. Porque si la cosa está tan grave, yo paro. Lo tercero que debo de recordar mientras estoy en la sala de espera de Dios, ¿qué es lo tercero que debo de recordar? ¿Qué tienen ustedes en su boletín? Ok. Dios me está preparando para su bendición. Me está preparando para su bendición. Lo primero que Dios quiere hacer antes de contestar tu oración es prepararte. Prepararte para que la recibas. Por eso es importante saber esperar. Porque Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que en contestar nuestra oración. Por favor, acabé de decir algo. Por
profundo. Dios está más interesado en pulir, forjar, formar nuestro carácter que en contestar nuestra oración. Para Él es muy fácil contestar todo. Él todo lo puede. Acabamos de cantar, Él es increíble, invencible. Él es todopoderoso, grande y fuerte. Todo lo que cantamos, Él todo lo puede, claro, Él puede contestar todo de una vez, pero Él no lo hace así, porque está interesado en formarnos, en pulir nuestro carácter. Recuerde que han escuchado muchas veces en esta iglesia que lo único que nos vamos a llevar para el cielo es nuestro carácter, no más. No nos podemos llevar absolutamente nada más para el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, mire lo que dice el apóstol Pedro. ¿Están conmigo? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Oiga, qué palabra para la iglesia de esa época, ¿no? Recibiendo esta cartica. Alguien dirá, no, pues qué ánimo. ¡Qué ánimo! Pero amados, ellos tenían que saber que Dios es así, Dios no todo lo resuelve de una vez, no, Él quiere tratar con nuestra vida. Entonces Pedro les dice con ese amor de pastor, les espera una alegría inmensa, en su momento van a recibir la bendición, pero deben de saber que tienen que soportar todavía muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, miren lo importante de saber esperar en el Señor. Estas pruebas, porque estamos en una campaña, en una serie sobre la fe. Estas pruebas, ¿qué dice la Biblia? Demostrarán que su fe es auténtica. Algunos cristianos en el día de hoy apenas son sometidos a una pequeña prueba, inmediatamente pelan el cobre. Pelan el cobre. Por eso Dios tiene que empezar a pulirnos, a pulirnos, a pulirnos. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Ay, amados, este mensaje en el día de hoy en medio de iglesias que no predican sino plata, prosperidad y abundancia y milagros, esto no es muy común. Pero qué bueno tener un balance. Sí, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero también hay momentos de dificultad por el que vamos a pasar. Van a haber pruebas, van a haber dificultades. Y en medio de esas dificultades, Dios se va a glorificar en nuestra vida y sobre todo va a probar cómo está nuestra fe. Algunos de ustedes ahora mismo están siendo probados. Ahora mismo están siendo probados. Y por eso los estoy mirando a todos. Algunos de ustedes están siendo probados y lo estoy viendo a todos. Usted sabe por qué prueba está pasando. Ahora, ¿qué les voy a decir yo con amor de pastor? Yo lo único que le puedo decir es, siga adelante. Yo también, mi esposa y yo también estamos pasando por pruebas. Pero ¿cuál es la enseñanza? Hay que seguir adelante. Hay que seguir confiando en que Dios nos va a ayudar en ese caminar, que el Señor no nos va a abandonar y que Él va a responder a nuestras oraciones. De hecho, algunos de ustedes que han venido un buen tiempo pasando por unas dificultades tan grandes, han visto cómo Dios se ha venido glorificando aún en medio del problema. Ese es el amor que el Señor tiene para nuestra vida. Esperar es siempre una prueba, siempre será una prueba. Esperar prueba tu fe, esperar prueba tu confianza, esperar prueba tu carácter, esperar prueba tu resistencia. Resistencia. Hay cristianos que, un librito que yo compartí, yo estaba meditando en este sermón y meditaba esta semana en un librito que trabajamos mucho en nuestra iglesia, lo trabajamos por un buen tiempo con los líderes, Soldados de Chocolate. Todavía tengo el librito, ayer lo encontré, Soldado de Chocolate.
El problema con el soldadito de chocolate es que sale el sol y se derrite. Y es la misma parábola del Señor cuando habló de la parábola del sembrador. Sale el sol y como no hay raíces profundas, la matica se muere. Ese es el problema con cristianos que no tienen raíces profundas, que tienen una fe muy superficial. Viene la prueba, viene la dificultad, viene la crisis y al suelo se van. Y al suelo se van. Esas iglesias que todo es alabanza, todo es alabanza, todo es alabanza. ¿Y palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Esos cristianos son de chocolate? Esos cristianos llega un momento de la prueba y como no tienen raíces en la palabra, sino solo en música, en emociones a veces, grave, al suelo se van. Por eso necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 24 al 28. Dice Pablo, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún que no podemos ver. Y lo esperamos, ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo esperamos? Con paciencia. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a ese fruto precioso que se llama paciencia, que nos falta a veces a algunos. A mí me falta todavía crecer mucho en el área de la paciencia. Ustedes son más espirituales, usted ya superó eso, pero yo sí tengo problemas todavía con la paciencia. Y sigue diciendo Pablo, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, sobre todo cuando estamos en esa sala de espera de Dios y no sabemos qué pedirle a Dios, dice Pablo, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, le pide a Dios por nosotros. Pero Dios nos conoce a fondo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces la prueba es tan grande que no sabemos qué pedirle al Señor. Estamos pasando por una crisis tan terrible que a veces ni siquiera sabemos qué pedirle al Señor. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¡Qué belleza! Así como Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, en la Trinidad se ve todas estas funciones. El Espíritu también intercede por nosotros. ¡Qué belleza! Tenemos dos intercesores que abogan por nosotros. Cristo, cuando intercede por nosotros ante el Padre, y ahora aquí se está mostrando al Espíritu Santo que intercede. Dice una versión antigua que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No voy a profundizar eso ahora, pero solamente mi punto es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ora por nosotros. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? ¿Qué estamos respondiendo? ¿Qué debemos de recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios? Número 1, sin pastelear a ver si memorizamos. Número 1, que hay una espera natural, ¿cierto? Entre la siembra y la cosecha. Número 2, ¿qué más debo de recordar? Que estamos librando una lucha espiritual, ¿ok? Bien, eso es lo que hay que recordar. Número 3, ok, debo de recordar que Dios me está preparando para darme una bendición. Y ahora sí, lo cuarto que debemos recordar es, estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Cuando estamos en la sala de espera, debemos de recordar, iglesia, que no estamos solos. Y ahí es donde, por favor, yo quiero que hoy empiece a dimensionar un poco más las personas que están aquí nuevas, que llevan poquito tiempo en nuestra iglesia. Yo quiero que empiece a dimensionar la importancia de pertenecer a una iglesia local.
la importancia de ser miembro de una iglesia. Yo sé que hay gente que dice, sí, yo pertenezco a la iglesia invisible de Cristo. Eso suena muy lindo. Pero usted tiene que tener un pastor, usted tiene que tener a quien rendirle cuentas en una iglesia. Y por eso Cristo fundó iglesias. Y por eso todos los textos que leemos en el Nuevo Testamento, las carticas, todas son dirigidas a iglesias. Y cuando le digo el valor de una iglesia es porque ahí tengo hermanos y hermanas en la fe que me van a apoyar cuando yo esté pasando por crisis, por pruebas, por dificultades. No estoy solo. No estoy solo. Y eso es lo que los autores bíblicos le recuerdan una y otra vez a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Es más, los autores bíblicos van mucho más allá y se van y les recuerdan de todos los hermanos que a través de la historia de la fe, de la historia de la humanidad, también pasaron por dificultades y por pruebas, pero supieron esperar en el Señor. Y Dios se glorificó en sus vidas, pero supieron esperar. Y se los coloca como ejemplo. Yo debo de tener también hermanos y hermanas que me inspiren en la iglesia. Cuando estoy en un grupo pequeño y escucho el testimonio de una hermana, de un hermano contando lo que Dios hizo en su vida, eso a mí me ¿qué? Eso me motiva, eso a mí me llena de fe, me llena de ánimo. Usted necesita pertenecer a una iglesia, pero también necesita pertenecer a un grupo pequeño. Si no ha asistido todavía a un grupo pequeño, este es el momento para que empiece a hacerlo, porque cuando venimos aquí solo a la celebración, difícil hacer amigos en medio de un grupo tan grande. Usted necesita hacer amigos en un grupo pequeño de 7, 8 personas. Por eso le animo para que asista a un grupo pequeño. Hay hermanos en la fe que también están esperando por un milagro, que están esperando por una respuesta. ¿Y qué pasa? Que yo tengo que aprender de mis hermanos mayores. Cuando yo apenas estoy comenzando los caminos del Señor, soy un hermano menor. Yo tengo hermanos mayores que deben de enseñarme en la iglesia. Por eso muchos de ustedes necesitan un hermano mayor que los guíe, que los oriente. Y cuando yo estoy en un grupo pequeño, debo de aprender de mis hermanos mayores. Y cuando ellos dicen, mire, por ese cáncer que yo atravesé, mire, por esa quiebra económica que yo atravesé, lo que a mí me ayudó fue esto y esto y esto. Y uno escucha esos testimonios y eso a uno lo llena. Y eso a uno lo motiva y lo anima a seguir adelante. Miren lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 2, ese capítulo que es el capítulo de los héroes de la fe, que están en la Biblia. Yo no puedo leer ahora todo eso porque es muy largo. Léalo en su casita, ¿no? Léalo en su casita. Ahí tiene para que se entretenga este festivo, este lunes festivo, leyendo toda esta palabra, para que los que no tienen por ahí nada planeado, ese día se lo dediquen al Señor leyendo la Biblia. Porque algunos se ríen, no sé por qué, yo no conté ningún chiste. ¿No cree que sería un buen programa, un festivo dedicárselo al Señor leyendo la palabra, no? Yo miro por acá, ¿no? ¿Cuál nada estará más espiritual? Bueno, sigamos a ver. Hebreos 11:2. Por su fe, la gente de antaño, hablando la gente del pasado, por su fe, la gente de antaño gozó ¿de qué? De una buena reputación. Y la buena reputación que está hablando acá es que hicieron las cosas bien, que trascendieron y por eso están en la lista de los héroes de la fe. Ahora, yo tengo aquí algunos ejemplos, pero no tengo mucho tiempo para compartirlos. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ana, que no podía tener hijos y pasó mucho tiempo esperando, pero supo esperar hasta el momento en que Dios ¿qué? Le dio un hijo? No necesariamente Dios a mujeres que no pueden tener hijos, no necesariamente Dios les va a dar un hijo, no necesariamente. A veces Dios no responde a la oración porque de pronto la voluntad del Señor es otra. Pero en este caso, a Ana, el Señor le respondió la oración. Tenemos el caso de Noé, lo compartimos hace un tiempito acá, hablando de otra serie. Y les dije que Noé más o menos, ¿cuánto esperó? Unos 100 años, esperando que lloviera, pero supo esperar y trascendió. Y después Dios ¿qué? Lo bendijo grandemente. ¿Y lo bendijo cómo? Salvándolo a él y a toda su familia. Miren lo que dice Hebreos 6:15, hablando del ejemplo por excelencia que es Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe. Y miren lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Entonces Abraham, miren lo que dice. ¿Esperó cómo? ¿Qué dice? Usted no lo tiene.
Hebreos 6:15. Hebreos 6:15. Póngalo en el boletín, anótelo, por un ladito. Hebreos 6:15. Se los voy a leer. Entonces Abraham esperó con paciencia. ¿Qué belleza? Esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Pero cómo esperó? Con paciencia. ¿Cuánto le tocó esperar? ¿Alguien ha hecho las cuentas? ¿Cuánto le tocó esperar a Abraham para ver el primer hijo? Recuerda que estaba redondeando los 100 años. Los 100 años tenía más o menos Abraham cuando le llegó el primer hijo. ¿Cuánto tiempo le tocó esperar? Mucho tiempo. La espera es esencial para madurar nuestra fe. ¿Cómo estás de espera? No diga nada, pero le estoy preguntando, ¿cómo está de fe? ¿Cómo está su nivel de fe en tiempos de espera? ¿Todavía se desespera mucho? ¿Sí? Algunos son muy honestos y me están desde la silla diciendo, sí, la espera es esencial. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Lo quinto que debemos recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. No se le olvide eso, por favor, iglesia. No se le olvide eso. Esto es lo que necesitas recordar cuando estés esperando en Dios. Porque a diferencia de otras personas, tú sí puedes esperar a que Dios te responda. Hay otras personas que... ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Él. No han nacido de nuevo. No son hijos de Dios. No saben ni de qué estamos hablando. Pero usted y yo sí tenemos una gran diferencia. Y es que como somos hijos de Dios, sí podemos esperar a que Él cumpla sus promesas. Porque ya conocemos la Biblia. Y ya conocemos que Dios no miente. Y ya conocemos que Dios, su palabra es verdad. Y que si Él promete algo en nuestra vida, lo va a hacer. No es como a veces uno que promete y no cumple. Porque así somos los seres humanos. Dios no es así. Ahora, a veces hacemos proyecciones con nuestro Padre Celestial. De pronto un papá que tuvimos prometía y no cumplía. Pero el papá celestial que tenemos todos acá, que somos una misma familia, que tenemos el mismo papá todos, ese sí cumple. Por eso lo quiero decir una vez más. Dios siempre cumple sus promesas. En la sala de espera de Dios, quiero decirle algo más, para ir terminando. En la sala de espera de Dios, no te vayas a enfocar en lo que no puedes hacer. Escucha eso. Cuando estés en la sala, ya le he dado varias claves. Al comienzo le dije que debemos de esperar en silencio. ¿Te acuerdas? En silencio. Que debemos de esperar con paciencia. Ya he hecho varias cositas. Espero que las haya ido anotando. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Ahora lo que le estoy diciendo es que en la sala de espera de Dios, mientras yo estoy en esa sala, no me puedo enfocar en lo que no puedo hacer. Lo que tengo que hacer... Ahora, algunos dirán, Renzo, explíqueme que no le entendí. Por ejemplo, en la sala de espera entonces empieza uno, no tengo plata, no tengo dinero. En la sala de espera de Dios empezamos a decir, no tengo el talento para hacer eso. En la sala de espera de Dios empezamos a decir, no tengo tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que Dios tiene, no en lo que yo no tengo. Es enfocarme en lo que Dios tiene, en lo que Dios puede hacer. Y cuando yo me enfoco en lo que Dios puede hacer, ahí es donde yo empiezo a crecer ¿en qué? En fe y en confianza, de que Él lo va a hacer, de que Él va a cumplir sus promesas. Lo que tienes que hacer entonces es enfocarte en lo que Dios puede hacer, enfocarte en las promesas de Dios. Cuando usted coge la Biblia y dice, es que Dios en su palabra me dijo esto y esto y esto, y me apropio de lo que Dios, y de ahí no me saca nadie. Y pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pero yo sigo creyendo que Dios me va a responder. Eso es confianza. Eso es creer que Dios cumple sus promesas. Hay un texto bíblico, para terminar, que le voy a compartir, que obviamente en su contexto está hablando de otras cosas para el profeta Habacuc.
Pero yo quiero de ese pasaje, que está hablando en su época del Antiguo Testamento para Habacuc y su entorno, yo quiero sacar de ahí un principio para el día de hoy con el tema de hoy. Para qué recordar en la sala de espera de Dios. Y es el texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. La mayoría de ustedes, como se leen la Biblia todos los años, ese libro de Habacuc se lo saben al derecho y al revés. Casi que se lo saben de memoria, ¿cierto? Habacuc, algunos tienen Habacuc, ¿y eso en dónde está? Habacuc, eso está en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dios dice, mira lo que Dios dice. Esta visión, es una visión que le dio a Habacuc. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. En varias ocasiones hemos leído textos hoy bíblicos, porque este es un sermón temático. En varias oportunidades hemos visto textos bíblicos que nos dicen que debemos de aprender ¿a qué? A esperar con paciencia. Esperar con paciencia de las cosas más difíciles de hacer en nuestra vida espiritual. Los nuevos que me están escuchando, nuevos, hablo de nuevos en la fe. Yo llevo más de 30 años en los caminos del Señor y es de lo más difícil de aprender. Y todavía sigo aprendiendo. Este es de los temas más difíciles de abordar en términos espirituales, porque aprender a esperar en Dios es complicado. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo no se la estoy colocando aquí fácil. Lo que le estoy diciendo es que si aprendemos a recordar estas cosas mientras estamos en la sala de espera de Dios, ya no va a ser tan complicado. Ya vamos a ¿qué? Vamos a empezar a un nivel de ¿qué? De madurez. Y va a llegar un momento donde prueba que venga, dificultad que venga, casi que vamos a decir que se venga lo que se venga. Porque ya estamos ¿qué? Ya estamos preparados. Ya hemos adquirido un grado de madurez que nos permite no desesperarnos en medio del problema. Y aún poder llegar, iglesia, a un estado de madurez tal que uno hasta pueda gozarse en medio de las dificultades. ¿Qué? Algunos dirán, ¿qué? Sí. Y no quiero alargar el sermón, pero ustedes han escuchado a Santiago cuando dice que nos gocemos en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? No por la tribulación, no, porque eso sería uno ser masoquista. No, es gozarnos de saber que no estamos solos, de saber que Dios está conmigo, que me está cuidando, que el creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, se preocupa por mí, que yo soy una ovejita especial para Él, que Él es el pastor que me cuida, aún en medio de las dificultades. Entonces, aprópiese de esta promesa para tu vida. Aprópiese, recuerda que una demora no necesariamente es una negación, ¿ok? Ten siempre presente que el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe en qué momento hace sus cosas. La próxima semana yo voy a compartir con ustedes qué tienes que hacer en la sala de espera de Dios. Ahora quiero compartir algunas aplicaciones con ustedes. Ahora, hemos tocado muchas aplicaciones. Déjenme mencionar simplemente algo que quiero decirlo al final. Algo que quiero decirles que debemos de ser responsables. Y cuando digo que debemos de ser responsables, es que a nosotros nos toca en esta vida, aquí en la vida terrenal, nos toca hacer las cosas básicas. Es decir, Dios me dice que haga ciertas cosas, yo debo de hacerlas. Lo demás se lo entrego al Señor. Y en ese sentido tengo que ser responsable. Cuando uno hace lo que le toca hacer y eso que estamos buscando o esperando, esa respuesta, ese milagro no ocurre, lo único que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Pero mientras eso ocurre, mientras estamos en la espera, yo tengo que ser responsable.
Y esto incluye, escúcheme bien lo que le voy a decir, incluye no preocuparnos. Por eso es de los mandatos más difíciles de obedecer. ¿Cuál es el mandato más difícil de obedecer? No es ninguno de los 10 grandes, de los 10 mandamientos. Para mí el mandamiento más difícil de cumplir es no se preocupen por nada. Porque constantemente vivimos ¿cómo? Preocupándonos. Entonces, no se preocupe, no se cargue. Algunos están tan cargados, tan preocupados que en este momento ni están durmiendo. Me decía alguien en estos días, no de esta iglesia, y es de verdad, no es de esta iglesia para que no empiece a decir, ay, está hablando de fulano. No, no es de esta iglesia, es de verdad. Y alguien me decía, me tocó ir y es creyente, me tocó ir al médico a que me recetara algo para dormir. Sé que eso es perverso, sé que eso puede causar adicción, pero ya llevaba muchos días sin poder dormir porque tengo tantos problemas. Entonces, amados, lo que le quiero decir es nuestra responsabilidad, escúcheme bien, es hacer lo que tengo que hacer, y mientras estoy en esa sala de espera, no debo de cargarme, no debo de preocuparme, no debo de perder el sueño. Lo que tengo que hacer es confiar en que el Señor va a cumplir sus promesas. Voy a colocarles aquí algunos ejemplos que tengo. Un ejemplo, a alguien le diagnostican cáncer. ¿Qué tiene que hacer la persona? La persona, de una manera responsable, ¿qué tiene que hacer? Ponerse en manos ¿de quién? De los médicos. Tiene que ir. Obviamente, mientras eso ocurre, ¿estamos qué? Estamos orando. Y estamos confiando en que Dios puede hacer un milagro. Y en medio de esa espera, la responsabilidad mía es hacer lo que me toca hacer. Entonces la persona tiene la obligación, la responsabilidad de empezar un tratamiento, y al final del tratamiento, después de cumplir con su responsabilidad de tomarlo, entonces lo único que tiene que hacer es esperar en el Señor. Esperar a que Él haga su milagro. ¿Me estoy comunicando? Pero tenemos que ser responsables. Entonces, esperar en el Señor tiene que ir acompañado de responsabilidad. Voy a colocarle otro ejemplo. Otro ejemplo. Estamos hablando de una persona que no tiene trabajo. No tiene trabajo. ¿Cuál es su responsabilidad? Quedarse en la casita, sentado, viendo televisión, mientras le llega la invitación a la casa a trabajar en la superempresa. No. ¿Cuál es su responsabilidad? Salir a buscar trabajo. Su responsabilidad es empezar ¿a qué? Mandar hojas de vida. ¿Y después qué? Esperar en el Señor. Confiar en Él. Ahí es donde yo quiero que combinemos estas dos cosas, porque algunos entienden mal lo que es esperar. ¿Es quedarse en la casa? ¿Es quedarse quieto? No, eso no es esperar. Yo espero mientras ¿qué? Mientras voy trabajando, mientras voy funcionando, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, esperar en el Señor es una manera de decir, estoy confiando en el Señor, esperando que Él providencialmente mueva las circunstancias, mueva los hilos, para que las cosas funcionen de tal manera que las cosas se logren, que la respuesta llegue, que el milagro se haga. La responsabilidad de alguien que está esperando cónyuge, ¿qué es? Por favor, no desesperarse y entonces ennoviarse con cualquier filistea, con cualquier jebusea fea. No, tiene que esperar una hija de Dios. Ay, amados. Aquí viene a mi mente muchos creyentes que han pasado por nuestra historia de vida, han conocido creyentes perezosos, no les gusta trabajar, y ahí están que esperando en el Señor. No, de eso no estamos hablando, de eso no estamos hablando. Memorice, le voy a dar esta aplicación para esta semana, memorice a Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Y tengo una última aplicación.
La última aplicación que les quiero entregar es recordarles que cuando el Señor resucitó, ¿están conmigo, iglesia? Cuando el Señor resucitó, le dijo a los discípulos en Jerusalén: no se vayan de Jerusalén, esperen, quédense, esperen hasta que sean ¿qué? Hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y les va a dar poder para vencer toda prueba, les va a dar poder para seguir adelante testificando de mí a pesar de la persecución. Y ellos supieron esperar, y después de varias semanas esperando con paciencia, en medio de la persecución, llegó el Espíritu Santo. Y vino un derramamiento en Pentecostés, la cosa más hermosa de la vida, pues la invitación para ustedes es este viernes. Este viernes simbólicamente, mire, este viernes vamos a pedir que sobre nosotros caigan lenguas de fuego sobre nuestra vida, porque necesitamos poder del Espíritu Santo para enfrentar las pruebas. Sin Espíritu Santo es muy difícil atravesar las pruebas. Dios ha dado su Espíritu Santo para darnos ¿qué? Aliento, ánimo para seguir adelante. Necesitamos poder de Dios. A veces queremos enfrentar las dificultades y las pruebas en nuestras fuerzas. Y por eso es que caemos, por eso es que desfallecemos. Por eso le invito para que incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y escuchemos una canción que es una promesa de Dios para nuestra vida. Él ha prometido cosas para nosotros. Él nos ha bendecido en un pasado y lo va a volver a hacer. Lo hará otra vez. A veces hay muros, a veces hay fortalezas, a veces hay grandes dificultades, pero Dios lo va a hacer otra vez. Él te va a bendecir. Aprópiese de esta oración cantada. Adoremos al Señor. Sé que has vencido.